¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya después de una semana de no vernos, pues ya estamos otra vez acá, ya presentando una clase más de panorama bíblico. Hoy vamos a ver la clase número 30 ya, la número 30. Es el libro de Joel, ¿sí? Y vamos a ver lo que es la primer diapositiva completa. Ahí está, ¿no? Panorama bíblico, clase 30, libro de Joel, ¿sí? Y ahí estoy ya. ¿De acuerdo? Entonces, este libro mmm, es igual del Antiguo Testamento o también de la Tanaj hebrea. Se le considera pues uno de los llamados profetas menores, ¿sí? En relación a la extensión del texto, ¿eh? Acuérdense que se les llama profetas menores no porque hubiera sido de menos importancia, sino que los libros que escribieron pues eran más cortitos, no eran tan largos como los profetas mayores, ¿de acuerdo? Entonces, y se encuentra ubicado en las Biblias cristianas entre los libros de Oseas y Amós, ¿de acuerdo? Y el significado de lo que es el nombre de Joel es Jehová es Dios. Eso es lo que significa Joel. Joel era el hijo de Petuel, ¿sí? Nada se sabe en definitiva de, tú sabes, de dónde nació, o sea, de su vida anterior a lo que es ya convertirse en profeta. No se sabe gran cosa, realmente no se sabe mucho. Era un hombre común hebreo en la época del Antiguo Testamento, y las numerosas referencias que hace Joel con respecto a Jerusalén en varios de los capítulos, a través de todos los versículos y todo, a través de los tres capítulos que tiene, parece indicar que residía en Jerusalén. La, la fecha probable, no se sabe exactamente, pero la probable está entre el 835 y el 800 antes de Cristo, aunque no se puede fijar exactamente la fecha de la plaga de las langostas que ahí menciona, que pues forma el fondo histórico, ¿sí? De este libro. Existen un poco de discrepancia con respecto a lo que es la fecha posible, ¿no? Del escrito, pero aunque podemos afirmar que el libro no depende realmente de la fecha, sino del mensaje, ¿no? Que tiene incluso vigencia hasta la fecha actual, ¿no? Por todas las revelaciones que tiene, ¿sí? Y vemos que comienza el ambiente en el que se escribió, o que se está narrando, es cuando Atalía, o sea, la malvada reina Atalía, se apoderó del poder en un golpe de estado sangriento, ¿no? Pero fue realmente corto, porque realmente duró pocos años su reinado. Joás asciende al trono, pero solo tenía 7 años, y una gran necesidad de que lo guiaran en lo espiritual, ¿no? Espiritualmente. Y Joás siguió a Dios en sus primeros años, pero luego se aparta de él, ¿sí? Se aparta de Dios. Entonces, uh, vemos que el propósito, sí, digamos, el propósito de la escritura es que Judá, donde es la escena principal del libro, es devastado por una gran horda de langostas, ¿no? Una plaga muy fuerte de langostas, y está invadiendo y destruyendo, destruye todo lo que a su paso, ¿no? Por donde va pasando destruye todo. O sea, incluso en la actualidad hay en varias zonas de África y Asia hay plaga de langosta y devasta todo, ¿eh? Allá devastó lo que eran los campos de grano, los viñedos, los jardines, los árboles,
lo que encontraba a su paso. Joel describe simbólicamente que la langosta como la describe como la marcha de un ejército de hombres, ¿no? Y se ve todo esto como el juicio divino que viene contra la nación por sus pecados, ¿no? O sea, por haberse apartado de Dios. El libro se destaca por dos grandes eventos. Uno es la invasión de las langostas, como habíamos dicho, y el otro es el derramamiento del Espíritu de Dios. ¿Sí? El descubrimiento inicial de esto es citado por Pedro. Si se acuerdan que Pedro en Hechos 2 lo menciona, habiendo tenido lugar en Pentecostés. Ahí en el momento de Pentecostés es cuando él hace mención a Joel. ¿Sí? Una terrible plaga, o sea, es la de las langostas, es seguida por una severa hambruna debido a la devastación que hacen a través pues de toda la tierra de Judá, ¿no? Y de todo lo que venía hacia ellos. Y Joel usa estos acontecimientos como un catalizador para enviar palabra de advertencia sobre Judá. A menos que la gente se arrepintiera rápidamente y completamente, o sea, de corazón, los ejércitos enemigos devorarían la tierra como lo hicieron los elementos naturales. ¿Sí? Joel exhorta a todo el pueblo, ¿sí? Y a los sacerdotes de la tierra que ayunaran y que se humillaran mientras buscaban el perdón de Dios, mientras se podía aún. Si ellos respondieren como ahí dice, ¿no? Habrá renovadas bendiciones materiales y espirituales para la nación. El día del Señor se acerca. En este tiempo las temidas langostas aparecerán como mosquitos en comparación, mientras todas las naciones reciben su juicio. Cuidado, esto ya es para el futuro también, ¿eh? Pero bueno, eso es otra cosa, ¿no? Sí, porque recuerden que, como les comenté, era tanto para esa época como para el futuro. ¿Sí? Una plaga de langostas, como habíamos dicho, había devastado la tierra de Judá, y mientras Joel, el hijo, como les comentamos, de Petuel, ¿sí? Meditaba en esta calamidad, ¿no? Y entonces en ese momento le llega la palabra de Jehová y se convirtió en un gran profeta que proclamaba al pueblo las divinas implicaciones de esta catástrofe, o sea, que habían sido enviadas por Dios por el pecado del pueblo. El libro de Joel pues registra el sermón en este libro, ¿no? Se le llama como el sermón de Joel, ¿sí? El profeta describe dentro de todo esto sermón, describe la plaga, comparándola con un ejército humano que avanzaba y dejaba tras de sí tierra asolada, ¿no? Deshecha totalmente. Lo vemos en el capítulo 1 del versículo 4 al 12, capítulo 2 del 2 al 10. ¿Sí? Joel sabe que en el ataque de esta plaga está manifestado Dios. ¿Sí? Es el ejército de Jehová, o que usa Jehová, ¿no? Capítulo 2, versículo 1. Y el día de la invasión es el día de Jehová, o sea, el día del juicio de Dios contra un pueblo pecaminoso. En capítulo 1, versículo 15, capítulo 2, versículo 1 y el 11, el profeta insta al pueblo que se convirtiera y al mismo tiempo expresara la esperanza de que Dios se arrepintiera, ¿sí? Y se abstuviera del castigo que iba a llegar al pueblo. Eso lo vemos en el capítulo 1,
versículo 14, capítulo 2, 12 y 17. Versículo, perdón, 12 y 17. Ay, perdón, ya me había faltado, ¿no? Perdón, ahí está. Eh, También es indudable que el ministerio de Joel tuvo más éxito que el de muchos de los otros profetas, puesto que el perdón de Dios, ¿no? O sea, sí llega el perdón de Dios, lo vemos en el capítulo 2, versículo del 18 al 27, ¿sí? Indica que el pueblo se arrepiente de corazón, ¿sí? Y haré dejar, y haré alejar de vosotros al del norte, o sea, a las langostas, ¿sí? Y os restituiré los años que comió la oruga. El capítulo 2, versículos 20 y 25. Instituyen las promesas que hace el profeta en el nombre de Dios. Pero el sermón de Joel no había terminado aún, ¿no? La esperanza todavía juiciosa, más terrible al mundo, que no reconocía la sabiduría que no reconociera la sabiduría de Dios, ni tampoco se adhería a los niveles comunes de ética de las naciones paganas. Capítulo 3, versículos 2 al 8. Dios misericordiosamente enviaría su espíritu sobre toda carne. Capítulo 2, versículos 28 y 29. Pero las naciones gentiles serán juzgadas y castigadas. Capítulo 3, versículo 1, 2, 9 al 16. De esta ira el pueblo de Dios se liberará. Capítulo 2, versículo 32. Luego Judá y Jerusalén gozarán de una maravillosa prosperidad y serán bendecidas eternamente con la presencia divina. Capítulo 3, versículo 18 al 21. Mediante estas palabras, Joel expresa la esperanza humana y la promesa divina de que Dios es soberano en este mundo y hará que su voluntad siempre se cumpla en la tierra como en el cielo. Los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 1, 15. El tema... Ahí está. El tema principal del libro de Joel es el día del Señor, o sea, el día de la ira y del juicio de Dios. Este es el día del cual Dios revela sus atributos de ira, de poder y santidad, y es un día terrible para sus enemigos. En el primer capítulo, el día del Señor es experimentado históricamente por la plaga de langosta sobre la tierra, ¿no? El capítulo 2, del versículo 1 al 17. Es un capítulo se le puede llamar de transición, en el cual Joel usa la metáfora, digamos, de la plaga y la sequía para renovar un llamado al arrepentimiento. Los capítulos 2 del 18, versículo 18 al capítulo 3, 21, bueno, ahí describe el día del Señor en términos escatológicos, o sea, de futuros, y responde al llamado al arrepentimiento con profecías de restauración física, capítulo 21, capítulo 2, versículos 21 al 27, restauración espiritual, capítulo 2, o sea, versículo al que sigue, del 28 a 32, y restauración de la nación, capítulo 3, del 1 al 21. ¿Sí? Siempre
que en el Antiguo Testamento se habla del juicio por el pecado, ya sea un pecado individual o un pecado de la nación, se profetiza el advenimiento de Jesucristo, o sea, la llegada de Jesucristo. Los profetas del Antiguo Testamento advierten continuamente a Israel que se arrepienta, pero aun cuando ellos lo hicieron, su arrepentimiento estaba limitado a la observación de la ley y de las obras. Los sacrificios en el templo, ¿se acuerdan? Eran solo una sombra del último sacrificio, o sea, del sacrificio de Cristo, ofrecido una vez y para siempre, el cual vendría a la cruz. Hebreos 10:10. Joel describe el último juicio de Dios, el cual sucederá en el día del Señor, diciendo: grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Joel 2:11. La respuesta es que nosotros, por nosotros mismos, pues la verdad nunca podremos soportar tal suceso, pero si hemos puesto nuestra fe en Cristo para la expiación de nuestros pecados, o sea, si creemos en Él y hemos sido perdonados, no tenemos nada que temer del día del Señor o del día del juicio. Sin arrepentimiento, pues el juicio será duro, total y realmente seguro, ¿no? Nuestra confianza no debe estar en nuestras posesiones, sino en nuestro Señor, ¿sí? En nuestro Dios. A veces Dios puede usar la naturaleza, el dolor, incluso sucesos comunes para acercarnos a Él, o sea, para que nos acerquemos a Él. ¿Sí? Pero en su misericordia y su gracia, Él ha provisto el plan definitivo para nuestra salvación, ¿sí? Que es Jesucristo. Siendo, pues fue crucificado por nuestros pecados y que cambió nuestros pecados por su perfecta justicia, ¿no? Segunda de Corintios 5:21. No hay tiempo que perder, realmente el juicio de Dios vendrá de repente como un ladrón en la noche, Primera Tesalonicenses 5:2, y debemos estar preparados, ¿sí? Para esto. Hoy es el día de la salvación. Segunda de Corintios 6:2. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonarlo. Isaías 55, versículos 6 y 7. Solo arrepintiéndonos podremos tener la salvación en Dios, o la salvación que Dios nos da. Podremos escapar de esa ira, de su ira en el día del Señor, ¿sí? Dios juzga a las personas, ahí les puse este pensamiento, Dios juzga a las personas por sus pecados, pero es misericordioso con los que se vuelven a Él y les ofrece salvación eterna. Así es. Dios siempre está dispuesto a perdonarnos y a darnos la salvación eterna. Si nosotros lo buscamos, si nosotros nos arrepentimos de corazón y creemos en nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros, derramó su sangre por nosotros, para que pudiéramos ser salvados del pecado, de la muerte eterna, y pudiéramos estar con Él eternamente. Así es que nunca es tarde. Solo la muerte
ya no tiene remedio. Una vez que morimos, si ya éramos de Cristo, nos salvamos, pero si no, ya no hay marcha atrás. Y eso de que en el último instante me arrepiento, no. Si realmente no es de corazón, y muchas veces no tenemos ni ese instante para podernos arrepentir. Mejor arrepintámonos de una vez, creamos en Él, pidámosles perdón de nuestros pecados y, y amémosle y entreguémonos a Cristo de corazón. Que Dios los bendiga, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.